Dios les bendiga una vez más. Los invito a que me acompañen en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 19. Le voy a estar dando lectura a la traducción viviente. Me pueden acompañar en la pantalla o guiarse en su Biblia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús los llamó: vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. Había una vez un joven minero llamado Tomás que soñaba con encontrar un diamante valioso. Y un día, mientras él trabajaba, que estaba excavando en una mina, encontró una roca muy grande y fea. Estaba llena de tierra y no tenía brillo. Estaba decepcionado y estaba a punto de desecharla, pero decidió llevársela para analizarla. Para su sorpresa, se encontró con un experto y le dijo: esta roca es un diamante en bruto. Necesita ser pulida y trabajarla porque tiene un valor incalculable. Así que Tomás, el minero, dedicó semanas a trabajar en esa roca que era un diamante. Lo talló, lo limpió y con el tiempo ese diamante comenzó a brillar. Brillaba de una manera impresionante. Lo que al principio parecía inútil, una piedra sucia, se convirtió en algo extraordinario. En muchas formas nosotros somos como ese diamante en bruto. A veces podemos sentirnos imperfectos, llenos de fallas, faltos de propósito. Pero Jesús, como es experto, ve nuestro verdadero valor. Él sabe lo que podemos llegar a ser y está dispuesto a trabajar en nosotros para ser transformados. Como esta roca, así fue el proceso de Pedro. Al principio era solo Simón, un pescador común, impulsivo y lleno de defectos. Pero Jesús vio en él una roca, en la cual él edificaría su iglesia. En su historia vemos cómo Dios puede tomar a alguien común y transformarlo en alguien extraordinario. Yo les pregunto, ¿alguna vez tú te has sentido como esa roca en bruto, sin brillo, sin algún propósito? ¿O qué crees qué es lo que Jesús está viendo en ti? ¿Qué crees que llama la atención a Jesús que hay en ti? Entonces en esta tarde me voy a esforzarles por mostrarles la vida de Pedro y que en ella encontremos un ejemplo de cómo podemos ser transformados por medio del Espíritu Santo. Pedro también era conocido como Simón y él vivió un proceso de transformación muy notable a través de su caminar con Jesús, porque él pasó de ser un pescador impulsivo e inseguro a convertirse en un líder firme, en un líder valiente en la iglesia primitiva. Así que quiero que me acompañen en Juan capítulo 1, versículo 42, donde encontramos el llamado que le hace Jesús. Fue la primera vez que lo llamó. Dice: luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús lo miró fijamente y le dijo: tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro o piedra. Desde ese momento Jesús miró el potencial que había en él, incluso aunque en ese momento él era inseguro y estaba lleno de defectos. Pedro muchas veces actuó por emoción, como encontramos un ejemplo en Mateo 14, del 28 al 30, que es cuando caminó sobre el agua hacia Jesús, pero dudó. 14, 28 al 30. Entonces Pedro le dijo: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti, caminando sobre el mar. Sí, ven, dijo Jesús.
Así que Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó Pedro. ¿Qué encontramos en estos dos versículos? ¿Qué es lo principal? Vemos que Pedro perdió el enfoque, porque aquí vemos cómo su fe inicial era débil. Vemos que al principio Pedro tenía su mirada fija en Jesús, que fue lo que le permitió caminar en el agua con confianza. Pero al ver las circunstancias, en este caso el viento fuerte, su enfoque cambió, porque él dejó de mirar a Jesús y comenzó a mirar los vientos. Quitó su mirada en Jesús y esto generó miedo, duda, y como resultado, ¿qué pasó? Comenzó a hundirse. Por eso esto nos resalta que en nuestras circunstancias podemos desviar nuestra atención y hacernos sentir inseguros. Pero esto pasa cuando nuestro enfoque se desplaza de Jesús y nos concentramos en las dificultades, nos concentramos en lo que está pasando alrededor y nuestra mirada de tenerla en Jesús, perdemos el enfoque. Nos concentramos más en lo que hay alrededor en vez de seguir nuestra mirada fija a Jesús. Y esto pasa y esto da una consecuencia, que es que nuestra fe se comienza a debilitar. Por eso es bien importante remarcar que siempre tenemos que tener nuestra mirada fija en Cristo, independientemente de las tormentas, de cualquier dificultad que enfrentemos. Nosotros nunca debemos de quitar la mirada en Jesús, que ese siempre sea nuestro enfoque, porque podemos ir derechitos viendo a Jesús, pero siempre va a haber obstáculos, siempre va a haber circunstancias, pero nuestro enfoque no es la piedra que se nos atraviesa, no es el viento recio, no es la tormenta que cae. Nuestro enfoque está en Cristo Jesús. Amén. A lo largo del caminar, Pedro enfrentó pruebas que revelaron sus debilidades, pero encontramos que Jesús siempre lo restauró. Y en el capítulo 16 de Mateo encontramos dos cosas muy importantes que me llaman la atención. Número 1, la corrección, y número 2, la confesión. En Mateo 16, versículos 16 y 18, nos dice: Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no lo conquistará. Esa es la confesión. Pero sin embargo, más adelante encontramos que Jesús lo corrigió severamente por pensar de manera humana. En el versículo 23 nos dice: entonces Jesús se volvió y le dijo a Pedro: quítate de mi camino, Satanás. Eres un obstáculo para mí, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Después de que Pedro confesara que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús comienza a explicar a sus discípulos que él tiene que ir a Jerusalén a sufrir y a morir. Pero Pedro, queriéndolo proteger, le dice que eso no puede suceder. Y Jesús, al escuchar la objeción de Pedro, lo reprende. Y lo reprendió pues fuertemente, porque le da el término Satanás. Pero aquí no se refiere a Pedro como una persona malvada, sino a la influencia del pensamiento que lo estaba desviando del propósito de Dios.
porque Pedro, con una perspectiva humana, trataba de impedir el plan divino de la redención que requería que Jesús pasara por el sufrimiento y la muerte en la cruz. Y por eso, aunque Pedro amaba a Jesús y quería protegerlo, su perspectiva era humana, no era divina. Y Jesús le recuerda que los pensamientos humanos pueden ser un obstáculo para los propósitos de Dios. Uno de los momentos más difíciles para Pedro fue cuando negó a Jesús 3 veces, tal como el Señor ya lo había predicho en Lucas 22, del 60 al 62. Entonces, lo negó 3 veces, pero esta parte en su vida fue el punto de partida. Fue un antes y un después del proceso de restauración. Porque ustedes se imaginan qué sintió Pedro cuando él negó a Jesús. Ustedes se recuerdan que anteriormente mirábamos en una prédica de el remordimiento y el arrepentimiento. Entonces, dice aquí la Biblia que Pedro salió del patio llorando amargamente. En ese momento la fe de Pedro no fue suficiente, porque lo que él tuvo no fue remordimiento, sino lo que él tuvo fue un arrepentimiento. Por eso dice aquí, lloró amargamente. Y nosotros cuando fallamos, ese es el primer paso que debemos seguir, el arrepentimiento genuino. Y es lo que hizo Pedro para poder ser transformado, para conseguir esa firmeza que tuvo después de la resurrección. Jesús restauró a Pedro después de su resurrección, dándole la oportunidad de redimir su amor y su compromiso. En Juan 21, versículo 15 al 17, Jesús le pregunta 3 veces si lo ama, simbolizando la restauración para las 3 negaciones. En este pasaje encontramos que así como Pedro lo negó 3 veces, aquí Dios le pregunta si lo ama también 3 veces, reafirmando su llamado. Porque le voy a leer la última parte, dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero, entonces alimenta mis corderos, dijo Jesús. En el 16 le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero, entonces cuida mis ovejas, dijo a Jesús. Y en el 17 le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo: entonces alimenta mis ovejas. Entonces aquí vemos que desde ese momento Dios estaba reafirmando su llamado y Pedro asume su rol como líder de la iglesia. Entonces ahí nos vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 2, y vemos que él es lleno del Espíritu Santo. Pedro predica lleno del Espíritu Santo, llevando a 3,000 personas a Cristo en un solo día. En el versículo 40 al 41 del capítulo 2 de Hechos. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Ahora su fe era firme, era audaz, que significa que era atrevida, que era arriesgada sin importar las dificultades. Al principio Pedro era un hombre lleno de fallas, lleno de dudas, pero Jesús vio en él un potencial transformado, al igual que ese diamante en bruto. Pero tuvo que pasar por procesos difíciles para ser quien Dios quería que fuera.
Pedro, después de haber sido transformado y convertido en un líder de la iglesia, se encuentra encarcelado por predicar el evangelio. A pesar de las dificultades, Pedro confiaba en Dios y esa fe fue lo que lo llevó a experimentar una liberación milagrosa. Porque en medio de la prisión, Dios envió a un ángel para liberar a Pedro. Las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas se cayeron. Todos pasamos por situaciones que parecen ser prisiones. A veces las circunstancias nos aprisionan, pero Dios sigue estando de nuestro lado. Y aunque nos podamos llegar a sentir atrapados, Dios tiene el poder para liberarnos, así como lo hizo con Pedro. La obra de Dios en nuestra vida no termina con la transformación inicial, porque Dios siempre está presente, está dispuesto a liberarnos de aquello que nos está limitando y que nos guía hacia su propósito. En este pasaje también encontramos que Pedro no solo fue liberado físicamente, sino que su fe fue fortalecida. Pasó de ser un hombre temeroso a convertirse en un líder valiente que predicó con poder, incluso enfrentando la persecución y la muerte. Así que la vida cristiana no es un proceso de una sola vez, porque al igual que Pedro, Dios sigue trabajando en nosotros. No importa cuán difícil sea el camino, en cada paso Él nos libera, Él nos pule y nos lleva más cerca de su propósito. Entonces vemos que la vida de Pedro cambió a ser una vida de propósito y a ser una vida de sacrificio, porque Pedro vivió una vida de entrega total al Evangelio, enfrentando persecución por su fe. Según el internet, lo que investigué, dice que murió como mártir en Roma, crucificado de cabeza abajo, porque él no se sentía digno de morir como su Señor. En su última carta, en 2 de Pedro 1, 14 al 15, Pedro expresa su madurez y esperanza y dice: pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado claramente que pronto tendré que abandonar este cuerpo terrenal, así que me esforzaré para que siempre recuerden estas cosas después de que me haya ido. El proceso de Pedro nos enseña que Dios no solo ve quiénes somos, sino quién podemos llegar a ser en su plan. Aunque seamos débiles, Jesús nos restaura y nos transforma para su propósito. ¿Tú estás dispuesto a caminar en este proceso como lo hizo Pedro? Este proceso de transformación que vivió Pedro nos ofrece unos puntos claves para nuestra vida cristiana. Y el número 1 es que Dios ve tu potencial, que Él no mira tus errores. Jesús llamó a Simón y le dio un nuevo nombre, Pedro. Aún sabiendo que él tenía debilidades, Dios lo llamó. No permitas que tus errores, que tus inseguridades definan quién eres, porque Dios tiene un propósito para tu vida y Él puede usar tus debilidades para mostrar su gloria. En 2 Corintios 12:9 nos dice que cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Estar en crecimiento requiere un proceso, que a veces no puede ser un proceso fácil, puede ser un proceso difícil.
Pedro pasó por momentos de duda, de impulsividad, hasta la negación de Jesús. Pero sin embargo, estas pruebas lo fortalecieron y lo prepararon para ejercer su llamado. Así que cuando tú enfrentes pruebas o falles, no te rindas. Usa esos momentos para aprender, para acercarte más a Dios, porque Él es experto en transformar nuestras caídas en lecciones que nos hacen más fuertes y que nos preparan para el propósito que Él tiene para nuestra vida. Jesús siempre está dispuesto a restaurarte. Aunque Pedro negó a Jesús 3 veces, el Señor lo buscó después de resucitar para restaurarlo y para reafirmar su llamado. Si tú sientes que has fallado a tu fe, que has fallado en tu compromiso con Dios, recuerda que Dios está dispuesto a perdonarte y a darte una nueva oportunidad. También vemos que nuestra vida debe de impactar a otros, porque Pedro, después de ser lleno del Espíritu Santo, Pedro se convirtió en un líder valiente que predicó el Evangelio y guió a muchos al conocimiento de Cristo. Entonces, a nosotros nos toca compartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida y debemos de ser como esa roca para los demás, guiándolos con amor y firmeza hacia Jesús. Y así como Pedro, debemos de vivir con propósito hasta el final. Pedro terminó su vida fiel a Cristo, aún enfrentando persecución, martirios. Cuando estaba preparando esto, me di a la tarea de investigar qué significaba Simón y miré que decía poco usado. Y Pedro, pues sabemos que significa piedra, que sería para edificar su iglesia. Entonces, si era poco usado, pasó a ser el líder de la iglesia primitiva. Entonces, aquí vemos que Dios le cambió el nombre y hizo de él una transformación genuina, perfecta, porque lo usó para su gloria y para su honra. Así que yo esta tarde los invito a evaluar su compromiso con Dios. Si estás viviendo con un propósito o estás distraído por las cosas pasajeras. La invitación del día de hoy es que te entregues plenamente a Él, como lo hizo Pedro. Y que podamos decir con orgullo, con gozo, con júbilo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel, así como lo hizo Pedro. Esta semana yo te invito a que pases tiempo a solas con Dios en oración, que en tu oración le pidas que Él sea el que te ayude a identificar las áreas de tu vida que necesitan ser transformadas, que tú pongas en tu corazón el deseo de comprometerte a crecer así como lo hizo Pedro, que tú puedas animar a alguien en esta semana con tu testimonio a decir algo que Dios ha hecho en tu vida, porque Dios es bueno, Dios es fiel con nosotros y nosotros debemos de compartirlo, lo que Él ha hecho en nuestra vida y lo que va a hacer. Porque nosotros a nuestra corta edad o a nuestra mucha edad hemos visto la mano de Dios obrar en nuestra vida. Entonces, no necesitas ir muy lejos con tus compañeros, con tus vecinos. Solo voltea a un lado, voltea para el otro y vas a notar en ellos la necesidad que ellos tienen de Dios. Porque a veces nos cegamos y no nos abrimos a compartir la palabra de Dios, a compartir el mensaje de salvación.
esa ordenanza que Dios nos dejó la estamos desobedeciendo porque decimos, ay, a lo mejor puedo perder su amistad, a lo mejor se enoja, me va a dar el loco por compartir esa palabra de Dios, pero no sabemos qué es lo que ellos pasan, qué es lo que ellos están viviendo, lo que ellos no cuentan, pero nosotros les podemos dar ese mensaje de salvación, que es Dios, que Dios les ayuda con lo que no pueden, con sus cargas, con sus enfermedades. Ahorita la tendencia más grande que hay es la ansiedad. ¿Cuántos jovencitos ya también de 11, un promedio de 11 a 15 años, ya están pasando ansiedad o depresión? Las cifras son alarmantes. Pero sabemos que Dios tiene misericordia y nosotros le podemos pedir a Él que nos permita ser usados para llevar su palabra a las personas que lo necesitan. Así que yo te invito a que te pongas de pie y oremos juntos a Dios y le pidamos que esas áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas, que Él nos ayude, porque nosotros no podemos. Así como liberó a Pedro, esos ángeles, que ese ángel que abrió y lo liberó, así como esos ángeles tomaron a Lot y lo sacaron por esa misericordia de Dios, así lo podamos ver en nuestra vida.